electrolítico, ¿ah? Capacitor electrolítico. Este capacitor lo vamos a poner aquí y aquí tenemos un voltaje, tenemos una resistencia y de acuerdo a lo que se ha venido diciendo, que el capacitor para que se cargue en una gráfica de tiempo contra voltaje ocupa aproximadamente 5 constantes de tiempo para que se cargue el capacitor. Esto es cierto sabiendo que esta llamada tau es R por C. Entonces quiere decir que si multiplico 5 por el valor de la R y por el valor de la C, encontraría aquí en segundos el tiempo en que este capacitor se va a cargar. Eso es del todo cierto. Pero claramente se ve que tanto la resistencia como el capacitor son directamente proporcional al tiempo en que se va a cargar. Esto es, si el valor de la R sube o el valor del C sube, también sube el tiempo que se necesita para que ese capacitor se cargue. Si el valor de la R baja o el valor de C baja, también es el tiempo, repito, que requiere para cargarse. Puede incrementar o puede decrementar de acuerdo a esa condición. Pero ¿qué pasaría si nosotros quitamos la R? Si quitamos la resistencia, entonces aquí ya no habría nada. Nosotros ya no tendríamos R. Y prácticamente el capacitor se carga casi inmediato. O sea, aquí ahorita nosotros vamos a poner este capacitor que tengo con este caimán. Vamos a ponerlo en cortocircuito. Una manera de ponerlo en cortocircuito es esta. Cortocircuito las dos puntas y descargo completamente el capacitor. Como no hay ninguna resistencia entre las patas del capacitor, pues la forma en que se descarga es inmediata, prácticamente inmediata, porque la resistencia entre los pines es 0. Y si la resistencia es 0, pues prácticamente el capacitor se descarga en forma inmediata. Lo mismo sucedería si yo pusiera un desarmador. Vamos a verlo. Vamos a traer uno. Si yo tengo un desarmadorcito, por ejemplo, y le pongo las dos puntas así, pues el capacitor se descarga en forma inmediata. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros una fuente de alimentación. Tenemos una fuente de alimentación. Le vamos a poner unos, ¿qué les parece? Unos 10 voltios aproximadamente. Estas patitas que tenemos en la fuente de alimentación es el menos y es el más. Si yo quisiera cargar este capacitor casi en forma inmediata, pues meto la patita más y menos a la fuente, cuidando de que el menos esté en el menos y que el más esté en el más. Pongo este capacitor y entonces, una vez que el capacitor ya está cargado y lo saco de ahí, este capacitor se comporta como una pila. Si se comporta como una pila, yo pudiera averiguar con este otro aparatito si realmente ese capacitor almacenó un voltaje. Si ese capacitor almacenó un voltaje, pues aquí se va a ver. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la patita menos y la patita más, pero para la menos, que es el cable negro que voy a poner aquí, con mucho cuidadito, lo voy a poner de esta pata a esta pata del aparato medidor. Y ahora con esta otra, pues voy a ponerlo para visualizar cuánto voltaje almacenó este capacitor que tengo en mis manos. Ahí lo tenemos. Le checamos y vemos que tiene 8.5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, el capacitor, curiosamente, una vez que el capacitor almacenó energía, y lo saco de ahí, se comporta como una pila. El capacitor se comporta como una pila. O sea que lo que tengo en mis manos es una pila. Si es una pila, entonces quiere decir que si es exactamente como lo dices, que es una pila, podré hacer que ese voltaje haga una función. Por decirlo, déjenme ver si tengo aquí a la mano. Por decirlo, aquí tengo yo una resistencia y un foquito. Entonces vamos a poner aquí este foquito
lo vamos a colocar a la resistencia, aquí está. Ahora, sabiendo que este componente llamado capacitor ahora se comporta como una pila y lo está moviendo, pues yo conecto este foquito a este elemento y pues debe de encender. ¿Verdad? Se supone que debe de encender el foquito. Si es que no está madreado el foquito, ¿eh? Que parece que sí, parece que no encendió, entonces a lo mejor está dañado. Déjenme nada más verificar. Este capacitor está cargado. Lo voy a poner aquí para estar checando de que efectivamente, nada más voy a revisar mi diodo a ver si está bueno. Déjame checar a ver si el diodo está bueno. No vaya a ser que esté dañado. Yo estoy acá con... Ok. Lo que pasa que este diodo que tengo en mis manos tiene polaridad. Y la polaridad es que aquí, vamos a ver, más y el menos. A la cuenta de 3 vamos a colocar el foquito para ver si este enciende. Ahí está. Como lo estamos observando, el capacitor está proporcionando esa energía que él tiene al foquito para que él encienda. Claro que conforme va transcurriendo el tiempo, aquí estoy poniendo yo ahora a este componente que es un capacitor, pero está actuando como una pila, le estoy poniendo aquí una resistencia y un diodo LED. Si yo calculo la resistencia que tiene y tengo el C y multiplico esta resistencia por este C y por 5, encuentro el tiempo que va a durar en descargarse ese capacitor. Claramente se ve que el foquito claramente se va a ir iluminando cada vez menos, hasta que pierde completamente su carga. Ya prácticamente el capacitor ya no tiene energía, ya tiene 0 voltaje, pero para asegurar que está en 0, lo vamos a cortocircuitar, lo cortocircuito. Y ya el capacitor ahora sí ya no tiene voltaje. Si no tiene voltaje, entonces ahora checo con mi aparato medidor para verificar que efectivamente el capacitor está vacío, completamente vacío. Lo pongo aquí en este punto y en este otro punto y checo el voltaje del capacitor. ¿Cuánto tiene? Pues prácticamente 0.09 de voltio. ¿Ok? O sea, prácticamente 0. Bien. Vuelvo otra vez a cargar mi capacitor. Lo voy a cargar. Voy a cargar mi capacitor. ¿Cómo lo voy a cargar? Cuidando de poner el menos al menos y el más al más. En un ambiente de 8.6 volt. Pero este capacitor, según su capacidad que tiene aquí, es de 2200 a 35 voltios. ¿Ok? Quiere decir que como lo voy a meter a un ambiente de 8.5 voltios, en cuanto a capacidad de voltaje, tiene sobrada capacidad. Lo ponemos. Así que no tengo ningún riesgo, nada más cuido la polaridad. Aquí este capacitor, al hacer esto que estoy haciendo aquí, ya está cargado con 8.5 voltios. Aquí lo pongo, mi capacitorcito, y voy a tomar un segundo capacitor. Tomo otro capacitor y lo vuelvo a cargar a 8.5 voltios. Ahí está, 8.5 voltios. Ahora ya tengo dos capacitores de 8.5 voltios. Quiere decir que tengo ahorita aquí un capacitor más menos y tiene 8.5 voltios. Y aquí tengo otro capacitor más menos y tiene 8.5 voltios. Estas dos patitas las voy a conectar así, de esa manera. Y entonces al conectarlas en serie es como si tuviera dos pilas en serie. Y eso me va a originar un voltaje de 17 voltios aproximadamente. Entonces lo vamos a hacer. Aquí tenemos nuestro capacitorcito, el número 1, y el capacitorcito número 2. Y por medio de un caimancito, vamos a conectar el más del primero, bueno, el menos del primero al más del segundo. Aquí está. Ahí lo tenemos.
Y ahora, como ya están en serie, quiere decir que si yo mido ese voltaje, el voltaje que me va a dar entre los dos, de este menos desde aquí hasta este más desde por acá, me tiene que dar 10 y tantos voltios. Ahora dijimos 18, 17 voltios. Aquí está mi punta y aquí está mi capacitorcito. Ahí lo tenemos. Estoy haciendo un enredijo si quieren, pero vamos a ver cuánto voltaje, que es lo importante que nosotros queremos averiguar. ¿Cuánto voltaje tenemos? 16.44 voltios. ¿Sí se fijaron? O sea, yo ya sabía que iba... son 17 lo que teníamos, lo que debiéramos de tener. Entonces, estos capacitores están actuando como pila. Pero no sé si se fijaron en algo interesante. Los capacitores tienen polaridad. Ahora, estos capacitores que tengo en mis manos están cargados. Y si nosotros colocamos este elemento aquí, pues se va a ver la descarga del capacitor. ¿Sí lo vieron? Bien. Este es uno. Y vamos a ver la descarga del otro capacitor que tenemos aquí. Aquí está el otro capacitor, la descarga del siguiente. Ya nos alcanzó a ver la descarga de este, pero en el anterior se alcanzó a apreciar. Como lo vemos, entonces un capacitor, una vez que se carga de energía, se comporta como una pila. Cuando se descarga, otra vez vuelve a ser un capacitor común y corriente que está esperando cargarse nuevamente. Pero tiene polaridad, este capacitor tiene polaridad. Entonces yo no le puedo meter voltaje alterno, porque cuando le llega la polaridad menos más, ¡pum!, se va a madrear, se va a tronar. Este necesita cargarse con voltaje de directa. Bien, vamos a ver entonces nuestro circuito de nuestra clase. Vamos a ver. Primero, pues tenemos que colocar nuestro transformador. Y después del transformador, colocamos nuestros elementos. Bien, el transformador puede tener derivación central. Y el transformador puede ser a 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 24, etcétera, etcétera. No sé qué tantos voltajes puedan estar manejando. Yo para esta actividad voy a manejar uno de 12 voltios. O sea que de este punto a este punto me da 12. Pero voy a utilizar nada más estas dos patitas. Esta no la voy a usar. Nada más voy a utilizar esta patita que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos utilizando los extremos para no confundirlos. Vamos utilizando los dos extremos y esta patita central no la voy a usar. Que igual, si requieren un voltaje menor, pues usan ese. Yo aquí voy a utilizar de este punto a este punto, tenemos 12 back en RMS. De aquí a aquí. Y lo primero que vamos a poner, pues es un capacitor. Pero tenemos que poner un diodo. Muchachos, ¿Se le trabó al profe o qué onda? sí, como que anda bien lagueado, como que está subiendo el video, ¿no? A YouTube, yo creo. Tal vez hay que mandarle mensaje, ¿no? Ah, ya mandó. Ya dijo que iba a entrar y volver.
Pero el profe nada más está muteado. Pero ya lo vemos, nada más está muteado. ¿Hasta dónde pudieron apreciar? ¿Hasta la explosión del capacitor? No, poquito antes, creo. ¿No vieron cuando descargué el capacitor en el desarmador? Ah, eso sí. Sí, eso sí se vio. Sí. ¿Y se vio el chispazo? Sí, Sí. sí, todavía después de eso. Correcto. Fíjense bien. Cuando el capacitor entre sus extremos tiene cero resistencia, es decir, cuando pongo el desarmador, quiere decir que entre las patitas del capacitor hay cero resistencia. Entonces, él prácticamente, fíjense lo que ocurre. A ver, déjenme ver, aquí. Vamos a ver uno de los integrantes. A ver, Joshua Reynoso Sagún, andas por ahí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, Joshua, ¿cuánto tiempo necesita un capacitor para descargarse? ¿Cuántas taos? 4, ¿Cuántas taos necesita para descargarse un capacitor? 4, Incorrecto. Segunda oportunidad, Joshua. ¿Cuántas taos necesita para descargarse un capacitor? no sé, profe. 5, No sabe. Nos vamos con César Emanuel García Álamo. ¿Cuántas? Según yo son 5. 5 taos. Y Elías Daniel Vallejo Ramírez. Sí, profe. Una tao, ¿a qué es igual? Pues es una constante de tiempo, ¿no? Correcto. ¿Cómo se saca la constante de tiempo? Puede ser R por C. R por C, muy bien. Entonces, si estás diciendo que en 5 taos se descarga, quiere decir que es 5 por R por C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si tú tienes un circuito, acuérdate que tu capacitor se convirtió, como quien dice técnicamente, en una pila. Sí lo decíamos, ¿verdad? Que el capacitor se convirtió como en una pila. Mira, ahí está. Este es el C. Pero cuando está cargado, nosotros apreciamos, lo vimos ahorita, que es como que si el comportamiento del mismo fuera una pila. Bien. Si nosotros le ponemos aquí, como lo hice al principio, un poquito y una resistencia, de que aquí, este es un diodo LED o foco LED, y esta es una resistencia. Si yo sumo la resistencia que le puse y la resistencia del diodo LED están en serie, la sumo, vamos a decir que este es 1000 y este es 1000, entonces diría, resistencia 2000, bien, 2000. Capacitor, ¿de cuánto es? 2200. 2200 por 10 a la menos 6, porque ese es el valor del capacitor. Microfaradios, son 2200 microfaradios, son 2200 por 10 a la menos 6 de farad. Entonces, multiplico ese 2200 por 10 a la menos 6 de farad, lo multiplico por la resistencia, que son 2000, y lo multiplico por 5, y encuentro el tiempo en que ese LED va a estar encendido. ¿Cuántos segundos? Los que sean, ustedes lo vieron. Esos son los segundos que van a ver el diodo encendido, ¿verdad? Porque el capacitor se va descargando hasta que se descarga completamente. Pero, ¿qué pasaría ahora si nosotros hacemos lo siguiente? Mira, lo que hacemos lo siguiente es, quitamos esto y ponemos en cortocircuito el capacitor. Al poner en cortocircuito el capacitor, David González Alfaro, ¿cuánto tiempo va a durar en descargarse? No alcanzo a ver bien, profe. ¿Qué es lo que no alcanzas a ver bien? El capacitor que tenemos aquí, fíjate, ya le quité la resistencia y el diodo LED, ahora lo puse prácticamente el más con el menos de ese capacitor. Y si lo quité, entonces aquí lo que quiero averiguar es cuánto tiempo va a tardar en descargarse. ¿Qué opinas? Pues
O sea, si en este caso que el capacitor ya está cargado, pues tarda los 5 taos en descargarse. Sí, pero fíjate, los 5 taos son igual a ¿qué? A 5 ¿por qué? Por R. ¿Por qué? Por C. ¿Pero cuánto vale R? Ahorita, así como lo puse. La R es la que está entre las patas del capacitor. Pero si te fijas, quité el diodo LED y la resistencia y los puse el más con el menos. ¿Cuál resistencia es la que se encuentra o se ve aquí entre el más y el menos del capacitor? La resistencia es igual a Infinito. 0. 0. La resistencia es 0, no hay resistencia. Y si la resistencia es 0, ¿qué pasa con todo esto? Todo es Si 0. es 0. Conclusión, ¿cuánto tiempo necesita para descargar ese capacitor? Inmediato, de trancazo. Por eso, en cuanto puse las puntas al desarmador, en cuanto las puse, chispazo, y se acabó lo que tenía dentro del capacitor. Duró 0 tiempo. ¿Sí? Eso es algo que deben no solamente ver, sino entender. Tienen que entender. Porque lo que vamos a hacer acá en nuestro circuito va de la mano con esto que estoy comentando. Si pongo 2 capacitores en serie, el voltaje que ellos tenían se sumó, ¿verdad? El voltaje que tenían se sumó. Pero si los pongo en paralelo, el voltaje no se suma. Simple y sencillamente lo que yo obtendría entre los extremos de esos 2 capacitores serían 8 punto y cacho de volt. Ahí el voltaje no se suma. Bien, vamos a ver el circuito que se supone es el que construyeron ustedes. Aquí está. Bien, en el entendido que este circuito que estamos observando aquí, ¿dónde ya me robaron mis marcadores? ¿Dónde han quedado mis marcadores? Acá está. A ver. Luis Antonio de Dios Ochoa. Este devanado, el devanado que está acá, este devanado tiene un nombre y este otro devanado tiene otro nombre. ¿Cómo se llama este devanado? No se ve la imagen, profe. Ahí está. Ya se ve. A este devanado, ¿cómo se llama? Y este otro, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre cada devanado. Al que sería en la entrada sería el primario y el de la salida sería el secundario. Primario, por ser el primero en recibir el voltaje, porque técnicamente hablando, aquí está entrando el voltaje. ¿De cuánto es el voltaje que se supone lo vamos a poner aquí? 127. Adiós. ¿Cómo? ¿Cuánto voltaje le vas a meter al transformador? Pues ya hiciste la práctica. ¿Cuánto le metiste? ¿Cuánto? Bueno, dijo que no estoy seguro si era con derivación o sin la derivación. No importa si tiene derivación o no. Estoy hablando del primario. ¿Cuánto le metiste de voltaje en el primario? ¿En mi caso? En tu caso, sí. Y en el caso de todos. 5 volts. Todos le metieron por aquí. 110, en el profe. primario, ¿verdad? 110, 120. Voltios, corriente directa, corriente alterna. Alterna. Voltaje RMS, voltaje pico, voltaje BPP. RMS. ¿Qué tipo de voltaje es este? RMS. ¿Es un voltaje de? Root mean ¿Es square. voltaje pico? ¿Voltaje RMS? ¿Voltaje pico a pico? RMS, ¿De qué ¿no? tipo de voltaje? RMS. Y aquí tenemos, mira, 12 RMS. Entonces, ¿qué hace el transformador? Recibe alterna, entrega alterna. Recibe alterna, entrega alterna. ¿Es correcto? Aquí está haciendo la función de reductor. Recibe 120, entrega 12. Fíjate bien, César, bueno, vamos con Julio, más bien Julio Camilo Ceja Camarena. Aquí estamos, Si profe. entran 120 y salen 12, eso te dice a ti que entre lo que es el devanado primario
y el devanado secundario, hay una relación de vueltas. Esa relación de vueltas se pone con dos puntitos. ¿Cómo qué relación de vueltas habrá primario o secundario para que se dé ese nivel de voltaje entrada-salida en este ejercicio? Si entra 120 y salen 12, eso Sería 10 a 1, ¿no? 10 es a 1. Si no hubiera pérdidas. Si no hubiera pérdidas, vamos a decir que más o menos andamos en una proporción de 10 vueltas en el primario por una vuelta en el secundario. Ah, porque es de bajada. Imagínate que en un transformador X transformador, vamos a poner por caso, un transformador, déjame ver un transformador que tenga aquí a la mano para hacer una daga. A ver si lo tengo. No, pues no, vámonos. Acá está. Imagínate, compañero, que este es tu transformador. Y que no tiene ninguna información. Pero te dicen, este transformador es de bajada. Y todas las puntas, fíjate, aquí están las puntas. 1, 2 puntas, 3 puntas, 4 puntas, 5 puntas. Y que todas las puntas son de color negro. Y te dicen, a ver, identifíqueme, salen todas de un agujerito, todas son de color negro, salen de un agujerito, todas son negras. Y te dicen, a ver, identifique el primario y el secundario. Yo ya sé que el primario tiene 2 hilos y sé que el secundario tiene 3 hilos, pensando en la figura que está aquí atrás. Y como te dijeron que este es de bajada, ¿cómo le haríamos para detectar las bobinas? Pues agarramos el ómetro y empezamos a buscar los pares de bobinas. Ya que encontremos los pares de bobinas, los separamos y vamos a encontrar que estos son par y estos son par. Aquí, estos de acá son pares y este es un par. Entonces, ya que los tenemos así, y de acuerdo a la explicación que tenemos de este lado, Luis Antonio ya participó. Ignacio Antonio Lomelí García, ahora vamos contigo. Ignacio Antonio Lomelí García. ¿Dónde crees que haya más resistencia? ¿Entre estas líneas o estas dos líneas? ¿Dónde habrá más resistencia? Si las checo con un ómetro, estando desconectado el transformador, claramente. ¿Dónde habrá más resistencia? ¿Aquí o aquí? Según tu apreciación. ¿En el primario? En el primario va más resistencia porque tiene más vueltas, ¿verdad? Y claramente lo podemos nosotros constatar. Ok, de acuerdo. Si yo quisiera checar el voltaje en ese primario, tengo que irme a la posición donde está la P con una culebrita. O sea, tengo que irme al voltaje, por ejemplo, al rango de 200 me estoy yendo ahorita. El P con una culebrita, ¿ah? Y ahí ya agarro mi aparato medidor y le checo el voltaje de entrada. ¿Y cuánto me va a dar? Pues 120. Y luego me voy al voltaje de salida. Y aquí me va a dar, en el voltaje de salida, según esto, me va a dar 12 voltios. Lo que el medidor multímetro nos entrega es un voltaje en RMS. No es voltaje de pico. No es voltaje de pico a pico. No es voltaje promedio. ¿Ah? Es un voltaje RMS. Es el voltaje real o eficaz el que nos entrega el multímetro. Entonces, después de aquí, ya sabiendo esa situación, nuestro capacitor tenemos que cuidadosamente ponerlo con el más para acá y el menos para acá, al capacitor número 1. Y al diodo número 1 también tenemos que ser cuidadosos. Este es el ánodo, este es el cátodo. Así lo tenemos que conectar. ¿Ok? Bien. Cuando la señal de alterna llega aquí en la entrada está llegando la señal de alterna, aquí. Está llegando una señal de alterna, la vamos a poner. Aquí está.
Eso es lo que está entrando en la entrada. Pero en la salida del transformador, pues también tenemos una alterna. Desde luego que también tenemos una alterna. Pero la voy a hacer más chiquita porque en realidad es más chiquita. Es más pequeñita, ¿ah? A lo mejor puede ser que esté en fase, a lo mejor puede ser que no esté en fase, ¿verdad? Depende cómo se embobinó el secundario. Si el secundario se embobinó así o el secundario se embobinó al revés. Puede o no uno lograr que esto esté o no en fase. Pero para el caso que nos ocupa, ahorita no es trascendente eso. Lo que es importante es señalar lo siguiente. Va a llegar un momento en que aquí en este punto, se está presentando esta parte de la señal que se llama semiciclo positivo. Cuando eso esté ocurriendo en ese punto, cuando aquí esté el semiciclo positivo, nada más esa parte, entonces aquí está positivo, negativo y negativo. Así pues, que en ese instante el diodo 1 tiene el voltaje positivo aplicado a su ánodo y por la parte del cátodo tiene aplicado el negativo. Y ese diodo tiene capacidades para conducir. Y al haber una circulación, ¿verdad?, de corriente, al poder tener esa posibilidad, habría una circulación más o menos en este sentido. Pero cuando está ocurriendo eso, el capacitor se está cargando. Este capacitor que está aquí se está cargando. Está almacenando energía en sus placas. Ese capacitor se está cargando. ¿A qué nivel se va a cargar ese capacitor? ¿Cuánto es lo que le está llegando a ese capacitor? Pues le está llegando este pedacito que está aquí, mira. Esta cosa que está aquí le está llegando al capacitor. Y ¿cómo se llama esa parte de la señal, Andrés Gómez Méndez? Esta partecita de la señal, nada más esta partecita de aquí a aquí, ¿cómo se le llama a esta partecita? Porque es nada más lo que le está llegando. ¿Cómo se le llama esa partecita, Andrés? El semiciclo positivo. Sí, es el semiciclo positivo, pero también se llama ¿cómo? A esta porción. ¿Sí te acuerdas? En una de las clases pasadas. No recuerdo. Se llama, ¿alguien que nos pueda ayudar? BP. Valor pico. Se llama PP, valor de pico, PP. Bien. ¿Hay alguien que nos pueda decir a qué es igual el BP cuando tú conoces el RMS? Edgar Alejandro Nápoles, ¿nos puedes decir tú, Edgar? ¿Qué, profe? Nápoles. ¿Qué le puedo decir? ¿A cuánto es igual el BP en la fórmula? Es igual al valor de RMS por raíz al cuadrado. Por raíz de 2, ¿ok? Conclusión, para el caso que nos ocupa, el BP va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el RMS? ¿De qué RMS estamos hablando? ¿Del secundario o del primario? Compañero, tú que me respondiste. ¿Este RMS del secundario o del primario? Del secundario. Del secundario, muy bien. ¿Que son cuánto? En ese caso, 12 volts. 12 voltios porque estás usando extremo y extremo. Si estuvieras usando el extremo y un central, serían 6 voltios. Entonces, 12 por raíz de 2, ¿cuánto les da? Los que tienen ahí manera de calcularlo. 8.47 daba. 8.47. Usted mismo, compañero, que me acaba de responder. Fíjate bien lo que te voy a preguntar, que es fundamental que lo entiendas. Ese voltaje del que tú me estás hablando ahorita, 8.47, tal cual está, ese voltaje que le está llegando al capacitor, es un voltaje, a tu entender, de alterna o de directa. Sería de alterna. De alterna. Bueno, es que depende. Bueno, sí sería de directa porque solo se toma la media, ¿no? Ahí.
es que si tú te fijas, nada más hay voltajes positivos. Sí, ¿Sí? sí. Ese se llama voltaje de corriente directa pulsante. ¿Quién hace posible esto? El diodo. El diodo es el que de alguna manera hace un proceso de rectificación. Ese diodo es muy importante, porque si el diodo se pone en cortocircuito, madrazo el capacitor en el siguiente semiciclo, le va a llegar el voltaje al revés. Se llamaba. Entonces es importante ese diodo que tenemos aquí. Entonces quiere decir que en este instante el capacitor va a estar almacenando energía. Acuérdate, este espacio de tiempo, este pedacito de tiempo, este que está aquí, ¿en cuánto tiempo se da? Sabemos que un ciclo completo se origina ¿en cuánto tiempo? Un ciclo completo. En un 60º de segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque 60 Hz la señal. Y si dividimos 1 entre 60, nos da 16 milisegundos. ¿Hasta ahí todo está bien? O sea, que de este pedacito hasta por acá, o sea, un ciclo completo son 16 milisegundos. Entonces, ¿cuánto tiempo será este pedacito de aquí a aquí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido este pedacito de aquí? 8 milisegundos. 8 milisegundos. Si en esos 8 milisegundos tú garantizas que tu capacitor se llene al 100%, entonces se va a llenar a 8.47 de volt. Si tú no garantizas eso, entonces no se va a llenar a 8.47 de volt. Serían 16.97, ¿no? El objetivo está, pues, en relación directa. Ese tiempo va en relación directa con algunos aspectos que más adelantito vamos a ver. O sea, nosotros requerimos un cierto tiempo para que se llene. Entonces, tendríamos que hacer un análisis y ver, a ver, esto ocupa 5 tavos para que se llene. Ya tenemos el valor del capacitor, que es ¿cuánto? 1000 microfaradios, a lo mejor le metimos de 1000. Ah, bueno, ya tenemos el valor del capacitor. Pero, ¿tenemos la resistencia del diodo? No. ¿Tenemos la resistencia del transformador? No. Entonces, sumadas esos dos valores, la resistencia del diodo, la resistencia del transformador, son, por lo que también tendríamos que multiplicarlo para definir con precisión el tiempo que va a tardar en cargarse al 100%. ¿Sí se entiende? Pero como el diodo está en polarización directa, la resistencia interna del diodo es muy pequeña. Y la resistencia del transformador en el secundario, si la checaron, también es muy pequeña. Si la llegaron a checar, es muy pequeña. Entonces, realmente el capacitor, en cuanto le llega el madrazo de los 8.47 voltios, ¡pum!, en Madrid se llena de manera casi inmediata. Eso es interesante. Y lo tiene que hacer, porque si se tarda, porque nada más hay 8 milisegundos para que se llene. Si en esos 8 milisegundos no es capaz de llenarse, ya peló. Ya viene el siguiente semiciclo y ya no se llenaría. Ok, bien. Vamos a presumir que el capacitor sí se llenó. Sí está lleno con esos 8.40 y tantos de voltio. ¿Ah? Entonces, ya voy a pintar aquí a mi capacitor como una pila. Claramente, ese capacitor que estoy poniendo ahí, sigue siendo el C1. Sigue siendo el positivo aquí, el negativo aquí. Ojo, voy a regresarme un poquito aquí porque es importante esta parte que les voy a mencionar. Dije que en este instante, el transformador tiene el positivo, aquí tiene el positivo el transformador. Y en la parte de abajo tiene el negativo para este semiciclo. Entonces, esta cosita que está aquí, es como si tuviéramos lo siguiente, miren. Esta cosita que está aquí, voy a poner acá. Aquí está el negativo. Entonces, este transformadorcito que está aquí es como si tuviéramos una fuente
de voltaje más arriba, menos abajo. Y este valor se llama BP y es de 8.47 de volt. Aquí tenemos nuestro capacitor, aquí tenemos nuestro diodo, así de esa manera. Este es el diodo 1, el capacitor 1. Entonces, ojo, este capacitor se empieza a llenar con este valor y se llena bajo estas circunstancias, ¿verdad? Entonces quiere decir que este es mi transformador, pero ahorita el transformador está así. Cuando llegue el siguiente semiciclo, que sería este de aquí, ahora esta partecita ya no va a estar, esta. Ahora lo que vamos a tener aquí es la parte negativa, o sea, ahora tenemos esta parte, que es esta, el negativo. Y como tenemos el negativo, aquí ahora tenemos esta partecita, y entonces aquí tenemos ahora el negativo aquí, positivo, negativo, y acá ahora está el positivo. Entonces quiere decir que ahora mi fuente va a quedar así, miren, va a quedar mi fuente así. O sea, este es el transformador. No se han perdido, ¿ah? Bien, vamos a ver. Sí. Una cosa, me equivoqué en el cálculo, era el doble, era 16.97 volts. Ok. Entonces aquí son, qué bueno que lo señalas, porque eso es importante. ¿16 qué? 16.97, era el doble. Qué bueno que lo comentas. Ok, bien, ahí está. Regresamos. Entonces, ya dijimos que el capacitor ya está lleno, tiene 8 a 16.97 de voltios, y lo demostramos porque ahorita lo hice, lo cargué, precisamente lo cargué para que ustedes vieran este efecto. Ya el capacitor está cargado. Para acá, para este lado del capacitor, ¿qué tenemos? Tenemos el transformador, el devanado secundario del transformador. ¿Sí se fijan? Tenemos el devanado secundario del transformador. Pero resulta que el devanado secundario del transformador, ahorita, para este semiciclo, tiene el negativo aquí y el positivo en la parte de abajo, para el semiciclo negativo. Entonces, vean cómo queda en serie este capacitor menos más con la fuente de alimentación del transformador. El transformador queda menos más también, mira, menos más. Este capacitor se cargó con un BP. Y ahorita en esta partecita del transformador tenemos el semiciclo negativo. Este semiciclo negativo. Entonces quiere decir que toda esta partecita de aquí, ahorita también tenemos otro BP. O sea, es como si tuviéramos dos BPs. Bien. Luego tenemos aquí el diodo 1. Así de esta manera. Y aquí tenemos un capacitor. Y enseguida tenemos el diodo 2. Diodo número 2, capacitor 2, cuidando de que este sea más, este sea menos. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, lo que observamos en el siguiente circuito es que este negativo está aplicado a este diodo y este positivo está aplicado al diodo 1. Por lo tanto, este diodo no va a trabajar en el segundo semiciclo. O sea, ahorita estamos en esta parte, a ver si lo entendimos. Ya pasamos el positivo, ahorita estamos en esta partecita, en el negativo. Por eso la polaridad es invertida. Entonces, este diodo en el segundo semiciclo negativo, este diodo deja de funcionar, se abre, ya no trabaja. Pero vean este otro diodo, el diodo 2, tiene el negativo por acá y a través de esta línea tiene el positivo. O sea, este sí tiene capacidad para trabajar. Entonces se va a dar una circulación de corriente ahora por aquí, así de esta manera. ¿Y qué pasa? Que ahora este es el que se va a empezar a cargar, este capacitor. Pero se va a cargar con un nivel que es igual al voltaje que tiene entre sus extremos. Acuérdense, este está prácticamente en cortocircuito, ese diodo 2 está activo.
Entonces quiere decir que lo que le está llegando al capacitor por el menos y por el más es el madrazo de este BP más este BP. O sea, como quien dice, 2 BPs. Esa es la razón de que el C2 se va a cargar a 2 BPs. Se va a cargar a 2 BPs. Entonces, le está llegando el negativo de la fuente de alimentación. Y le está llegando el BP del capacitor C1. Entonces, todo eso lo va a almacenar él en el segundo semiciclo, en el negativo. Pero en ese instante, este se está descargando porque le está proporcionando ese voltaje al C2. Y aparte, este está recibiendo también lo del transformador. Entonces está recibiendo 2 veces el BP. Quiere decir que este capacitor se va a cargar son casi 17 voltios por 2. 34 voltios se va a cargar este capacitor. ¿Hasta ahí todo está bien? Cuando Profe, termina... Sí. Sí. Bueno, es a lo mejor algo muy claro, pero ¿por qué en ese momento en el que el capacitor está funcionando, digamos, como batería, por qué si su polarización es, digamos, inversa, por qué no le pasa nada? Bueno, o sea, yo entiendo que se está descargando, digamos, el capacitor 1 en ese momento que le llega el negativo, pero ¿por qué si lo polarizamos, digamos, directamente con la fuente, ahí sí explotaría y en este caso no? Es que este componente está actuando como una pila. Y como su naturaleza misma, al tener una carga, lo que intenta es sacar esa energía. O sea, la forma en que se cargó fue una. La forma en que se descargó es diferente. Desde ese punto de vista. Ok, O sea, si digamos que si el tau... Si yo sacara ese capacitor de aquí y lo pongo aquí en el aire, él se va a descargar igual, del más hacia el menos. Si le pongo una carga, va a ser la circulación de corriente en ese sentido. Obligadamente. O sea que si yo aquí este capacitor, si tuviera la oportunidad de sacarlo y luego meterlo al revés, fíjate, si yo sacara rápido el capacitor y lo metiera al revés, sería como 2 pilas al revés, en donde una trata de hacer una circulación de corriente en un sentido y otra en el otro sentido, y se contrarrestan. Y en ese sentido, pues la diferencia de potencia sería 0. Okay. Durante nada más ese instante de tiempo, de 8 milisegundos, dijimos, ¿verdad? 8 milisegundos. Es un poco extraño porque el capacitor, cuando se carga, está en una condición y cuando se descarga, está en otra condición diferente. Si se fijaron ustedes, cuando él se cargó, la circulación de corriente iba en un sentido. Y ahora, cuando él se está descargando, la circulación de corriente va en otro sentido. Y eso es lo que nosotros aprovechamos para que se sume a la carga de este capacitor, del C2. Ese evento dura 8 milisegundos también. Cuando este ya se descargó, fíjense, cuando este ya se descargó y este está cargado, porque los capacitores técnicamente hablando, pareciérase como que cuando llegan a su carga total, como que si se abrieran. ¿Sí? Como que si se abrieran. Entonces, esa situación nos beneficia para lo que el compañero dice, oye, ¿por qué no explota? No explota, porque está en condiciones. Ahora bien, si ya este está cargado, entonces este capacitor ya se cargó, este está descargado, y luego viene ahora otra vez el semiciclo positivo, pero este ya está vacío. Entonces el evento aquí se vuelve a repetir como el caso inicial. El evento se repite aquí. Pero ya dejemos atrás esto. Ahora concentrémonos en esta parte que tenemos aquí. En esta parte que tenemos aquí, si le metiéramos nosotros en esta partecita ahora un nuevo capacitor y un nuevo diodo, es como si tuviéramos ahora lo siguiente, miren. En el instante inicial, otra vez, este ya se cargó a un BP, luego después en el siguiente evento este se carga a 2 BPs y este se queda vacío. Entonces, nuevamente en el siguiente semiciclo positivo, este hace las veces de carga, pero la corriente, pues la corriente mensa no es.
y la corriente hace una circulación de corriente nuevamente en este sentido para cargar al C1 en el siguiente semiciclo positivo, o sea, en esta partecita de aquí, ¿verdad? En esta partecita de aquí. Pero este voltaje que está aquí, ahora tiene injerencia sobre lo que está hacia adelante, porque aquí también hay un circuito cerrado. Aquí en esta parte hay un circuito cerrado. Entonces, este intentará ahora de cargar a este capacitor. O sea, que esta carga que está aquí se la avienta a este componente que está aquí en esta parte. Estos 2 VPs se los avienta ahora a este capacitor que tenemos en esta área. Entonces, este capacitor que tenemos aquí, que se llama C3, también se va a cargar a 2 VPs. Como el evento es muy rápido de la alterna, porque está la alterna en una forma muy rápida, se da un efecto en el que este proporciona la carga a este en el semiciclo positivo. Y cuando llega nuevamente a semiciclo negativo, este se vuelve a cargar con 2 VPs. Pero este también está soltando su carga a un siguiente capacitor, si lo hubiera. Y si ponemos otro, también se va soltando su carga, si lo hubiera. Entonces, como este efecto es muy rápido, prácticamente nosotros tenemos a los capacitores llenos de energía en todo momento. O sea, que ya en el estricto sentido, aquí tendríamos nosotros capacitor cargado con un VP, capacitor cargado con 2 VPs, capacitor cargado con 2 VPs. Y si pusiéramos otro capacitor aquí, habría un capacitor cargado con 2 VPs. Finalmente, ¿qué ocurriría entonces en nuestro escenario? Vamos a borrar un poquito esto y lo vamos a dejar como realmente es su práctica, la práctica que ustedes van a desarrollar. Hagan de cuenta que tenemos lo siguiente. Vamos a verlo de manera completa. Se les sugirió que pusieran un segundo capacitor aquí, un segundo diodo aquí, un tercer capacitor aquí, un tercer diodo aquí, un cuarto capacitor aquí y un último diodo aquí. ¿Cuántos diodos? 4 diodos. Uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba. ¿Cuántos capacitores? 4. Todos con el positivo hacia la izquierda y el negativo hacia la derecha. Eso es importante. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Este se llama C1, se llama C2, se llama C3, se llama C4. Y estos pues, son los diodos. Diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Bien. ¿Qué fue lo que se dijo que iba a ocurrir? ¿Cuánta carga, cuánto va a almacenar en VPs el C1? Pues un VP. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos VPs va a almacenar el C2? 2 VP. 2 VP. 2 VP. 2. ¿Cuántos VPs va a almacenar el C3? 3 VP. 2 VPs. Porque este le va a pasar a ese. Sí. Este le va a pasar a este. ¿Cuántos VPs va a almacenar este? 2. 2 VP. 2 VPs. Y si hubiera otro, este se lo pasa a otro. Ahora, fíjense. Podemos hacer una cadena de unos 10 capacitores. Y de aquí para adelante todos van a tener 2 VPs, 2 VPs, 2 VPs, 2 VPs. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es que si yo checo con el multímetro a ver cuántos voltios tiene este capacitor de aquí a aquí, va a tener 17 voltios aproximadamente. ¿Están de acuerdo? Y si le checo de aquí a aquí, ¿cuántos voltios va a haber? 34. 34. Y si le checo de aquí a aquí, ¿cuánto va a haber? También. También 34. ¿Y de aquí a aquí cuánto? 34. También. Ahora, fíjense bien. Como los capacitores están técnicamente hablando cargados, entonces técnicamente hablando son como ¿qué? Como pilas, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Dijimos, los capacitores permanentemente van a estar cargados. Entonces quiere decir que como quien dice, permanentemente tenemos ahí unas pilas. Pero fíjate, este capacitor en relación con este está menos más. Están en serie. Esos dos capacitores están en serie. Quiere decir que si le checo de este punto a este punto, ¿cuántos VPs va a haber aquí?
3. 3 BP. 3 BPs. Y en cuanto a voltaje, ¿cuánto voltaje habría? 17 por 3, aproximadamente habría. ¿Cuánto? Ah, Como 51. 50. 51, ¿da? Pensando en que son 17 por 3. Sí, más o menos. 51, más o menos, ¿ah? 51 voltios. ¿Hasta ahí va muy bien? Sí. Eso lo tienen que justificar ustedes. Tienen que agarrar el C1 y le checan. ¿Cuánto hay? 17. Ah, se pone una palomita. Checan el C2. ¿Cuánto hay? 34. Se ponen otra palomita. C3. ¿Cuánto hay? 34. Otra palomita. C4. 34 voltios. Otra palomita. Le checan de aquí. 51 voltios. ¿Por qué? Porque son 3 BPs. Ahora, si yo le checara de este punto a este punto, encuentro, mira, menos más, como quien dice 2 pilas en serie. Y entonces habría ¿cuántos BPs aquí? 4. 4 BPs. ¿Y en voltaje cuánto habría aproximadamente? 68. 68 voltios. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que tienen que demostrar en su práctica. Un BP, 2 BP, 2 BP, 2 BPs, y luego 3 BPs, y luego 4 BPs. Desde luego, fíjense en algo muy importante. Este capacitor almacena 34, este 34, este 34, y este almacena nada más 17. Si su transformador, mucho ojo en esto que les voy a decir, si su transformador es de 24, entonces vamos a analizar qué ocurriría. A ver, si el voltaje RMS por raíz de 2 es igual al BP, pero resulta que este RMS es 24 voltios, entonces el BP sería igual a 24 multiplicado por raíz de 2. ¿Cuánto les da eso? 33.94. 33.94. Eso es un BP. Entonces yo reflexiono y digo, 2 BPs, ¿a cuánto van a ser igual? A 67, más o menos. 67 aproximadamente. ¿Sí están viendo esto? Quiere decir que si usas un transformador de 24 y los capacitores que pones aquí, aquí y aquí, los pones a 50 voltios, se va a escuchar como una balacera. O sea, los vas a madrear. Porque los capacitores no soportan más que 50 voltios y tú le estás metiendo 67 voltios. Es importante que esto lo reflexionen. Pero si, ¿por qué me explotaron los capacitores? No entiendo. Pues, ¿por qué? Porque metiste 24 voltios desde acá. Por lo que si tu transformador es de 24 y tienes capacitores de 50, no te va a servir el de 24. Tendrías que usar el centro y un extremo para que te dé 12. Y si te da 12, entonces caeríamos en la situación de que tendríamos para un BP 17 y para el 2 BPs 34. Y como el capacitor es a 50 voltios de capacidad, funciona perfectamente bien. Yo sugerí que utilizaran capacitores a 1000 microfaradios, pero si ya los tienen a más valor de 1000 microfaradios y los tienen a 2200, está bien, los pueden usar. Pero alguien me preguntaba en uno de los comentarios, me decía, oiga, pero fíjese que yo no tengo de 1000, tengo nada más de 100. Igual lo pueden utilizar, no hay problema. Yo creo que sí nos permite solventar el problema y funcionar. Si los empiezan a bajar más y más y más, van a correr el riesgo de que a lo mejor no alcancen a llenarse al 100%. Pero yo creo de 100 todavía tenemos esa facultad, esa posibilidad. Es que entre más chiquitos el tau es más pequeño y es más rápido la velocidad de carga y descarga. ¿Sí? Entonces, pudiera no servirnos lo que haríamos ahí. Entonces, yo les sugiero que pongan capacitores a 1000 microfaradios. Ok, esta sería su primer parte. Esta sería la primer parte que van a hacer. Luego, ok, ya que funcionó todo esto,
desconectan su circuito. Lo desconectan, porque si no lo dejan conectado, van a tener un problema. Ya que lo desconectaron del circuito, ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Agarran y con mucho cuidado, sin tocar las puntas del capacitor, agarran el primer capacitor. Agarran el primer capacitor. Agarran el segundo capacitor. Como son 4, agarran el tercero. Y agarran el cuarto capacitor. Y lo ponen en un protoboard, esos 4 capacitores. Obviamente tenemos el positivo del primer capacitor, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Este se llama C1, este se llama C2, este se llama C3, este se llama C4. Y los vamos a conectar en serie. ¿Cómo es en serie? Ah, pues este lo conectamos aquí. Este lo conectamos aquí. Este lo conectamos aquí. Y estas 2 patitas las tenemos a la mano, pero en ningún momento procuraremos tocar a nuestros capacitores. Por ejemplo, aquí tengo mi protoboard, ¿verdad? Tengo un protoboard y quiero colocar estos capacitores que están llenos de energía. Meto mi primer capacitor, aquí está. Busco la manera de meterlo, ahí lo metí, al proto. Este es el menos, este es el más. Entonces, el siguiente capacitor, voy a meter el más menos otra vez, más aquí, menos aquí. Ahí está, ahí metí ya el siguiente capacitor. Y los voy metiendo sin tocarlos de las patas. El objetivo es que si no los toco, si no toco los capacitores, si no tocar esos capacitores, me voy a encontrar con lo siguiente. Pablo Antonio Marín Reyes. A ver, Marín. Si no toco esos capacitores, quiere decir que al ponerle de aquí, ¿cuántos VPs voy a tener? 4 VP. ¿Estás seguro? Acuérdate. Acuérdate que están en serie. Ajá. Y los VPs se van a sumar. Entonces, ¿cuántos VPs tenemos? El C1, ¿cuántos VPs almacenó? Un VP. Un VP. 1. Un VP. El C2, ¿cuántos almacenó? 2 VP. 2 VPs. El C3, ¿cuántos almacenó? 2 VP. 2 VPs. ¿Y el C4, cuántos almacenó? También 2 VP. Conclusión, ¿cuántos VPs ves? 7 VPs. 7 VPs. Y como cada VP valía 17 voltios, entonces tú vas a multiplicar 17 por 7 y te da aproximadamente, ¿cuánto crees? 119. 119 voltios. Eso es lo que tú tienes que encontrar. ¿Sí se entiende? Sí. Aquí estamos demostrando que efectivamente los capacitores tienen almacenado ese nivel. Luego, agarras un capacitorcito de esos. Ya terminaste tu experimento. Agarras el que tú quieras de ellos. Yo te sugiero que agarres el más chiquito, el que tiene un VP. Lo agarro. Y me lo llevo a otro circuito. Y lo conecto a otro circuito. Fíjate bien. Entonces, como me lo voy a llevar a otro circuito, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya me traje mi capacitorcito para acá. Aquí está mi capacitorcito, mira. Bueno, este capacitorcito ahí está. Es el que tiene un VP. Aquí está el más, aquí está el menos. Yo ya sé que como está cargado, se comporta como una pila. Entonces, voy a agarrarlo y le voy a poner un LED. Aquí. Y le voy a poner una resistencia de unos 2000 ohms. Aquí, obviamente, aquí voy a hacer lo siguiente, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a poner 2 hilitos así, ¿ok? En el proto. En el entendido que sigo sin tocar las patas del capacitor, procuraré en todo momento no tocar las patas del capacitor, ¿ok? Yo ya sé que este capacitor tiene 17 voltios, eso yo lo sé. Pero yo lo que quiero evaluar es el tiempo de descarga. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues digo, si la descarga es aproximadamente 5 taos, es decir, 5 por R por C,
pero este sí lo conozco porque es de 1000 microfaradios. Entonces digo, quiere decir que va a ser 5 por 1000 por 10 a la menos 6, que es el valor del capacitor, y por la resistencia que estoy poniendo. Obviamente, aquí tendría que calcular la resistencia del diodo. Los diodos regularmente trabajan, este tipo de diodos trabajan para 2 voltios, fíjense bien. Esos trabajan para 2 voltios aproximadamente, y aproximadamente se encienden con 18 miliamperes. Entonces la resistencia anda alrededor de 100 a 200 ohms. Entonces quiere decir que aquí tenemos como unos 100 a 200 ohms. Más 2000, entonces aquí son 2000, vamos a ponerle unos 2200. ¿Va? 2200, porque están en serie. Entonces tú multiplicas eso y vas a calcular el tiempo que va a tardar en descargarse ese capacitor. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Bueno, pues agarras tu cronómetro, hay un más o menos, y ahí se ocupan 2 compañeros, uno que esté con el cronómetro listo, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, y aquí tú vas a tener, por ejemplo, vas a tener aquí, mira, vas a tener tu circuito así. Haz de cuenta que estas 2 patitas que estoy poniendo aquí, esta patita y esta patita, estas 2 que estoy poniendo aquí, son estas 2. Entonces, a la cuenta de 3 las vamos a unir, a la 1, a las 2 y ¡trin! Metes las 2 patitas para que se cortocircuiten estas, y en ese momento el LED va a encender, ¡tric! Y va a quedar encendido y se va a ir apagando hasta que se apaga. Y cuentas el tiempo, y ese tiempo tiene que ser aproximadamente 5 taos. Ese sería la tercer análisis que vamos a hacer para entender el funcionamiento de este circuito. Y bueno, pues y con eso se acabó. Con eso ya sería suficiente. Todo esto pues lo van a agregar en su reporte, ¿verdad? Lo van a integrar en su reporte. A algunos ya les funcionó la parte número 1. Puede ser que lo que hoy explicamos les ayude a enriquecer lo que han hecho. Puede ser que ya todo esto lo sabían, entonces pues no les va a enriquecer mucho, que digamos, ¿verdad? Pero ahí está la situación. ¿Alguna pregunta que tengan? Profesor, yo sí, de manera rápida. Entonces, para sacar la corriente del circuito, ¿tenemos que considerar los diodos como resistencias? Para sacar la corriente ¿de cuál circuito, perdón? Del circuito del multiplicador de voltaje. Acá. Sí. Aquí vamos a... Nosotros lo que tratamos de encontrar se llama nuestro circuito multiplicador de voltaje. Entonces, lo que estamos demostrando es que el voltaje lo estamos incrementando, doblando, triplicando y cuatriplicando. Por ejemplo, este voltaje que tenemos aquí, que es un BP, lo voy a doblar. ¿Cómo? Aquí está, mira la demostración, que se dobló, que se dobló, que se dobló. No vamos a calcular nada de corrientes. Aquí no vamos a calcular nada de corrientes. Nada más vamos a demostrar que este voltaje que calculé aquí se está doblando o triplicando mediante esta metodología. Claramente, cuando tú tienes tendencia a ir incrementando el voltaje en un circuito, la capacidad de corriente tiene tendencia a disminuir, porque el factor potencia no se puede alterar. O sea, que si yo incremento voltaje, mi capacidad de corriente en ese circuito tiene tendencia a disminuir. Por ejemplo, si aquí tenía yo 12 voltios y este transformador maneja 1 ampere en su secundario, yo calculo la potencia que ese secundario me puede proporcionar. ¿Cuánta es? Pues 12, que es el voltaje, por 1, que es la corriente, 1 ampere, y te da 12 watts. Esa es la potencia que tenemos, ya no podemos tener más. Pero si tú vas incrementando el voltaje, tu capacidad de corriente, que era de 1 ampere, va disminuyendo, porque el factor potencia que entrega todo ese sistema no puede ser mayor a 12 watts. Ese es el único inconveniente que podríamos tener. ¿Para qué nos sirve entonces este tipo de circuitos? Nos sirve en lugares en donde nosotros queremos voltaje, aunque la capacidad de corriente pueda ser limitada. Queremos activar algo y se requieren 200 voltios, pero no los tienes. 200 voltios
obviamente de directa, porque es un voltaje de directa, eso es otro inconveniente, ¿no? Es un doblador del voltaje, pero estamos hablando de un voltaje de directa lo que tenemos aquí, no es un voltaje de alterna. Por si alguien está pensando en eso, no es un voltaje de alterna, es un voltaje de directa. Pulsante es un voltaje directa, pulsante. ¿Verdad? Es un voltaje corriente directa pulsante lo que estamos como teniendo, pero con el truco del capacitor diodo se convierte en un voltaje corriente directa prácticamente continua, pero sigue siendo de directa, no de alterna. Ese es el detalle. No sé si era por ahí, Edgar, preguntaste tú, Edgar, de las corrientes o algo así. No sé si era por ahí o no sé por dónde iba tu pregunta. Sí, pues más o menos, solo que, bueno, el detalle está en que si quisiera calcular así, ya sé que depende de la potencia, pero ¿cómo saber a cuándo rompo esa potencia? ¿Cuándo la excedo? Porque así, No te entendí, otra vez, no te entendí. bueno, si quiere, lo hacemos ya después de que de que nombre lista para no ¿De qué perder hagas tu tiempo. experimento? ¿De qué hagas tu experimento? Sí. No sé, por dónde te preguntas, si a lo mejor te la puedo contestar, a lo mejor no, si no sé cuál es tu duda, pues, sencillamente no sé por dónde va tu duda, si tu duda está en relación a algo de lo que se explicó o al comportamiento de algo en particular, no sé por dónde va exactamente. Es más particular. Pero si tú haces tu circuito y sobre la marcha del circuito te genera alguna duda, también me puedes mandar un WhatsApp de manera personal y ya yo te voy dando la pauta de lo que a eso se refiera, de lo que eso sea. Sí, lo que tú quieras, ¿ah? Sí. Bien, era el plan darles esta clase, porque realmente ya se las había preparado. Todo esto que expliqué ahorita ya está ahí en un video que les voy a compartir, nomás que alguien me hizo la indicación de que yo la regué, la cajeteé. En lugar de subir multiplicador 1 y multiplicador A y multiplicador B en forma de video, subí otra vez lo de los capacitores y ahí la regué. Entonces, pues bueno, ahorita se está subiendo la clase del multiplicador 1. Pero esta también que ahorita vimos, también se las voy a compartir para que ahí quede como testimonio y se ayuden. Y en conclusión, pues en la siguiente clase, miércoles, ¿qué sería? Pues entregar su trabajo que está aquí atrás y una reporte que dejamos. Si quieren, lo vamos a hacer de la siguiente manera para que se desestresen. Próximo miércoles, en su horario de clase, 7 a 9, por favor, me mandan su investigación que hicieron y procuran hacer su práctica del multiplicador. Espero que no tengan problemas para conseguir el material y para elaborarla. Si se lograron reunir en parejitas de 2 con las debidas precauciones que deben de existir para esto de la pandemia, por mí está bien, no hay problema, les puedo recibir práctica por 2 alumnos. ¿Qué hay que hacer? Un pequeñísimo video demostrativo de que sí está funcionando, pero no lo hagan muy grande porque va a ser una bronca para poderlo enviar y para poderlo ver. Entonces, ¿cómo sería la estrategia? Bueno, pues yo veo que son realmente pocos en este grupo, no son tantos. Y si se juntan en parejas de 2, pues nada más estamos hablando como de 10 equipos. Y eso pues beneficia. En el trayecto de la clase, si pueden mandar su video, pues me lo mandan. Y si hay un problema por el cual no lo puedan mandar, me dicen para ver qué estrategia utilizar. Puede ser que en un momento dado les diga, a ver, vamos a hacer una videollamada. A ver, prende tu aparato, quiero verlo y quiero ver si está funcionando bien. A ver, chécale el capacitor 1, chécale el capacitor 2, el capacitor 3, chécale los 3 BPs, checa los 4 BPs, haz la demostración de los capacitores en serie para demostrar que va a haber 119 voltios, haz un circuito como este para demostrar la descarga
y a lo mejor en 10 minutos yo puedo revisar una práctica a través de esa vía. Pero la intención es que la próximo miércoles se solvente ya eso para ya empezar con otro tema. ¿Alguna pregunta? Profe, A ver, Elías, primero Elías. Sí, adelante. entonces el video va a ser únicamente del multiplicador. Exclusivamente del multiplicador. En el multiplicador, ¿qué vas a demostrar? Aquí vas a poner, miren, este es mi multiplicador, está funcionando. Este es el voltaje del capacitor 1, voltaje del capacitor 2, voltaje del capacitor 3, voltaje del capacitor 4, voltaje de la unión del capacitor 1 con 3, del capacitor 1 con 4. Y como ya vas a tener esa parte solucionada, pues ahora tendrás que desconectar tu circuito y armar este otro. ¿Sí? Y ese otro, ¿verdad? Ese otro implicaría otro video. Pero los videos tienen que ser muy breves, muy puntuales, para que no vayan a atiborrar la carga de lo que van a enviar. En pues a lo mejor una vez que ya está conectado, se van a tardar menos de 1 minuto en demostrarlo. Y en pues también menos de 1 minuto. ¿Sí? Entonces, pudiéramos decir que si lo hacen en forma separada, serían 3 pequeños videos. Y su investigación, ¿verdad? Todo eso hay que entregarlo de preferencia en la hora de clase. En la hora de clase del próximo miércoles. En su hora de clase. No antes, no después, porque sería pues un problema para andarlo revisando. Y con eso, pues, concluiríamos las actividades de esta semana. Y ya en la siguiente espero ya empezar con transistores. ¿Algo más que tengan que comentar, que tengan que preguntar? Profe, entonces, el mismo miércoles le mandamos los videos, ¿ah? A la hora de clase. Sí. Si tienen un problema para enviarlo, pues me dicen, y ya vemos la manera de que lo hagamos así como les estoy diciendo. Hacemos una videollamada y en ese rato lo demuestran, y con eso ya no hay problema. Ok, entonces también la tarea de investigación se la mandamos el mismo miércoles. El mismo miércoles, así es. ¿Y a esa qué nombre le vamos a poner, profe? No me acuerdo qué tarea es la que dejamos. Según yo es la 2. ¿En cuál vamos? No me acuerdo en cuál vamos. La 2. Bueno, entonces sería tarea 2. Y luego lo que sigue de esto se llama rectificación. Le van a poner aquí rectificación, que es la parte medular del tema. Y luego después de aquí lo van a poner lunes, miércoles, 7-9. De 7 a 9. Y aquí enseguida, pues su nombre, su apellido y un nombre nada más. Montes, por ejemplo, en mi caso, Jesús. Esto lo van a poner como asunto y lo van a poner como nombre de archivo. Y ya así yo los identifico inmediatamente. En cuanto veo estos datos, yo sé que se trata de electrónica industrial. Con esto yo sé que se trata de electrónica industrial y sé que están entregando la tarea 2 del rectificador. Con eso para mí es mucha referencia. Con eso es suficiente. ¿Sale? Ok, profe, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, aquí le dejamos. Mi audio se había... ¿Perdón? Profe. Sí. Mi audio se había trabado. Un video es el multiplicador, el otro video es el de los capacitores con el diodo. Un video es el del multiplicador. El siguiente video son los capacitores en serie. Los capacitores en serie, estos que están aquí. Y el tercero es para evaluar la descarga del capacitor, de uno de ellos, el que tú quieras. ¿Sí? Ah, ok, va. Gracias. Sí. Sí, nada más que hay un detalle que es importante. Y ese sí pudiera ser muy importante. Miren, fíjense bien. Este componente tiene 17 voltios. Pero si agarran uno de estos, este tendría 34. ¿Sí?
Y entonces, si tiene 34, la resistencia que está aquí se debe calcular. ¿Cómo se calcula una resistencia? Voltaje entre corriente. Entonces, la resistencia idónea es, si tú vas a meterle 17, pero este componente, este que está aquí, consume 2 voltios, entonces van a ser el voltaje del capacitor, que sería 17, menos los 2 voltios del diodo, entre la corriente que tú necesitas, que es 0.018. Es decir, sería 15 entre 0.018 para este escenario. Pero si tu capacitor es de 34, entonces dirías 34 menos 2 entre 0.018. Si tu capacitor es de 10 voltios, porque almacenó 10 voltios, entonces sería 10 menos 2 entre 0.018. Ese es el valor adecuado de la resistencia para que el diodo no se vaya a quemar. ¿Ok? Para que el diodo no lo vayan a torturar. Porque si no, pues sí lo van a dañar. Si dicen, no le meto resistencia, no meter el diodo de solito, pues lo van a madrear. ¿Verdad? Porque ese diodo nada más soporta 2 voltios. Y la resistencia es una limitadora. Es un componente que ayuda a que el diodo no se vaya a quemar. Es lo único que tienen que tener de precaución. Y bueno, pues ojalá que salga todo bien. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Ya me echan un grito, un WhatsApp y vemos a ver en qué los puedo apoyar. ¿Sale? Profe, Próxima semana voy a hacer lo posible por darles el software Multisim, hacer unos análisis con el Multisim, si es que es posible. A ver cómo nos anda yendo, para que lo vayan teniendo en su mente y vayan bajando su programa. ¿Algo me ibas a preguntar, Antonio? Sí, Antonio? que sí. Tomó lista al principio, es que llegué tarde. Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí tomé lista o no? ¿No tomé lista? No, No, profe. creo que no. No, mentira, no he tomado asistencia. Déjenme tomarles antes de irnos. Bien, vamos a ver entonces. Ya para irnos. Ceja Camarena. Presente. Chávez Castro. Presente. Chávez Castro. De Dios Ochoa. Presente. Díaz Cabanillas. Díaz Cabanillas, ¿sí está? ¿No anda Díaz Cabanillas? Ok. Díaz López Mario. Presente. García Álamo César. Presente. Gómez Méndez. Presente. González Alfaro David. Presente. González Carlos. Presente. Guardado Rivera Juan Antonio. Presente, profe. Lomelí García Ignacio. Presente. López Gómez Irán. López Gómez Irán. Marín Reyes Pablo. Presente. Mujica Martínez Francisco. Mujica. Ok, ya te ubiqué, Mujica. Nápoles Arriaga Edgar. Presente. Pérez Hernández Mariano. Presente. Reynoso Sagún Joshua Javier. Presente. dices de qué. Roldán Tenorio Jorge. Roldán Tenorio Jorge no está. Vallejo Ramírez Elías. Presente. Zamora Márquez Adrián. Zamora Márquez no está. Bien. Entonces aquí le dejamos. Continuamos en la siguiente. Nos vemos el siguiente miércoles. El miércoles, más que nada, pues es nada más estar pendiente que entreguen sus tareas. Y ustedes, pues a chambearle. Ya si tienen algún problema, pues ya lo platicaremos. ¿Sale? Aquí le vamos a dejar entonces. Nos vemos para la siguiente ocasión. Sale, profe, no, gracias. Sale, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.